Buenas noches, compañero. Buenas noches. Jason, ¿me hace un favor? ¿Me cierra? Bueno, muy buena noche, muchachos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, pues nos convoca nuestra sesión para continuar con la explicación de lo que hemos venido trabajando, de lo que nos pide la guía número 2. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de iniciar, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud. Tal vez, de pronto me van a hacer alguna duda, lo del tema de SIGO, el tema de SIGO pues aún no nos han solucionado. Debemos estar pues atentos a que nos indique. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces, de pronto si no tienen alguna duda, les pido un poco de paciencia para las conexiones del viernes. Yo sé que algunos compañeros de ustedes se conectaron para la sesión del día viernes, pero resulta que en el SENA la conectividad está muy mala. ¿Listo? Y no me pude conectar muy bien, entonces les pido que me tengan mucha paciencia. Sin embargo, ese día, si a las 10 de la mañana tienen dudas o inquietudes, pues simplemente ustedes me escriben por WhatsApp y por ahí también trataré de despejar las dudas, ¿vale? Entonces, bueno, las actividades yo revisé y ya están activas, ¿listo? Pero pues lo que yo les digo, la recomendación es que para las actividades que terminen de evidenciar todo el material. Si de pronto ya alguien muy pilo que dice que no, yo puedo estar en ese, puedo diligenciar ese cuestionario, entonces bueno, pues lo podría hacer. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces voy a iniciar. Voy a compartir pantalla. Entonces, la semana pasada veníamos hablando de... La pantalla la voy a compartir para que no me genere inconvenientes. Entonces, la semana pasada habíamos hablado de los arqueos de caja menor y el día de hoy íbamos a arrancar con conciliación bancaria. Entonces, bueno, la conciliación bancaria, ¿cuánto dura este? ¿Escuchan el video? ¿Escuchan el video? Lo pausé. No se escucha, instructor. No, no se escucha. Entonces, regálenme en un momento. Voy a volver a compartir. Listo, ahora sí nos va a dejar. Conciliación bancaria. La conciliación bancaria es la confrontación y verificación de la información contable registrada por la empresa en la cuenta de bancos.
cuenta otorgada por la entidad financiera en el extracto bancario. Recordemos que para realizar la conciliación bancaria es importante tener los libros auxiliares actualizados de la cuenta de bancos, notas débito y crédito enviadas por el banco, reportes de cheques girados y consignaciones realizadas, además del extracto bancario remitido por la entidad financiera. Este último es un documento que expide la entidad financiera donde se refleja el saldo y los diferentes movimientos, ya sea entradas y salidas, de una cuenta de ahorros o corriente, el cual es entregado cada mes a la empresa. Las operaciones comerciales que inciden en el proceso de conciliación bancaria son los depósitos, notas débitos por compra de chequeras e intereses, notas créditos por préstamos del banco, cheques devueltos, cheques girados en favor a terceros, cheques postfechados y cheques en tránsito. Bueno, entonces la conciliación bancaria, yo le comento a mis estudiantes que yo creo que la conciliación bancaria pues es uno de los aspectos que tienden a eliminarse, ¿sí? Antes era muy común las conciliaciones bancarias y yo les cuento por qué. Resulta que, como ustedes bien saben, los cheques son unos documentos que son títulos valores, ¿listo? Son títulos valores. ¿Y cuál es la característica de un título valor? Perdón. ¿Cuál es la característica de un título valor? A ver, yo quiero que me cuenten. Que eso lo debieron de haber visto, sino que tal vez no se acuerdan, pero yo quiero que me cuenten. Lo vieron con las profes que habían trabajado. La característica de los títulos valores es que se pueden convertir en dinero, ¿cierto? Si yo tengo un cheque, por ejemplo, yo con el cheque puedo ir al banco y me entregan un dinero, ¿sí? Entonces, esa es la característica del cheque, pero como yo lo puedo cobrar, también yo lo puedo tener guardado por determinado tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento yo lo registré una salida de dinero de mi cuenta, pero en realidad la persona, y supuestamente yo ya le pagué a esa persona, pero esa persona no ha retirado el efectivo. Entonces ahí empiezan a haber unas diferencias que ya vamos a ver, más adelante, ¿listo? Entonces, ¿por qué se pueden dar estas diferencias entre los libros auxiliares y el extracto bancario? Pues esa era una de esas, sin embargo, lo que yo les comentaba. Estas diferencias tienden a eliminarse porque ya básicamente todo es por transferencia electrónica, ¿listo? O por transferencia electrónica. Entonces, si yo digo, le transfería el dinero a tal persona, pues ya casi en todos los bancos automáticamente, por mucho un día después, le aparece a la persona, ¿listo? Entonces, esa puede ser una transacción contabilizada por la empresa y no registrada, que era el ejemplo del cheque, y valores que aparecen en el extracto y no han sido contabilizados por la empresa, como cheques consignados, por ejemplo, o un ingreso de dinero que me paga un cliente o un proveedor, pero yo no crucé esa cuenta, ¿cierto?, con la factura emitida y yo no la he revisado. Eso pasa, ¿listo? También por errores o omisiones de la empresa y o el banco, ¿listo? Errores en libros que de pronto en el registro contable se le fue un cero de más, eso pasa, ¿listo? Eso pasa y ahí viene, y uno se da cuenta en la conciliación bancaria. También las conciliaciones bancarias son súper importantes pues para identificar yo qué he pagado, a quién le he pagado, quién me ha pagado a mí, porque muchas veces pasa que un proveedor dice, no, yo ya le pagué, y uno va y mira, y efectivamente no, ¿listo?
o un proveedor, o yo dije, ya le pagué a un proveedor o la persona de tesorería. También las conciliaciones bancarias sirven ¿para qué? Para identificar de pronto un tema de alguna pérdida de dinero, porque puede ser que el tesorero diga, no, yo ya pagué esa cuenta. Y bueno, y después unos meses lo llama después el cliente, venga, que nosotros ya le pagamos. Y el cliente nos dice, no, no nos han pagado nada de esas cuentas. Entonces ahí es donde uno puede evidenciar que efectivamente están haciendo pues un robo. ¿Listo? Entonces, bueno, las siguientes son las etapas que deben seguirse para preparar una conciliación bancaria. Comparar los recibos de las consignaciones efectuadas y las notas crédito percibidas con las consignaciones y las notas crédito que aparezcan en el extracto. Si hay diferencia, debe precisarse el error y corregirlo. Es decir, empiece a tomar lo que usted tiene en sus libros que ha girado versus su extracto contable y empiece a cruzar la información. Si hay algo que no le concuerda o hay algún error, pues debe ajustarlo, ¿listo? E identificar cuál es el error. Listo. Entonces, confrontar las listas de cheques registrados en los libros auxiliares y notas de débito recibidas con la columna cheques y notas del extracto. Las diferencias deben eliminarse, que era lo que veníamos hablando. Totalizar las correcciones de las consignaciones en los libros auxiliares. ¿Listo? Hacer los ajustes pertinentes. Yo no puedo ajustar un extracto. O sea, yo no le puedo decir al banco, venga, ajusten este extracto. Entonces, ¿dónde debo hacer las consignaciones? Los ajustes en mi contabilidad. ¿Listo? Listo. Bueno, a continuación se observa una estructura básica de la elaboración de la conciliación bancaria. Entonces yo empiezo a revisar el extracto bancario menos los cheques pendientes de cobro. ¿Qué son unos cheques pendientes de cobro? Pues unos cheques que yo emití, ¿sí? Pero esa persona o ese tercero no los ha cobrado. Notas crédito no registradas. Cuando hablamos de notas crédito no registradas, pueden ser aquellas devoluciones en mercancía que no se han registrado. Consignaciones pendientes. Cuando hablamos acá de consignaciones pendientes, puede ser por ejemplo, el cliente me dijo el 30 que me había consignado o me había hecho una transferencia, pero fue de otro banco, entonces resulta que a mí me ingresó hasta el 1 o el 2, ¿listo? Entonces ahí yo voy a tener una diferencia en mi cierre del mes. Cuando hablamos de notas crédito y notas débito, las notas crédito, acá voy a hacer una corrección, son aquellos valores en los cuales me disminuye valor el banco, puede ser por el 4 por 1000, puede ser por chequeras, puede ser por gastos bancarios, entre otros. Y las notas débito es aquello que me suma valor en el banco, pero que no está registrado, como los intereses puede ser. ¿Listo? Más o menos los errores sí se registraron en el libro auxiliar y los saldos deben cuadrar. Acá deben ser los saldos iguales. Es decir, saldos iguales entre los bancos o el extracto bancario y los libros de contabilidad. ¿Listo? Acá hay unos métodos y como hablábamos la clase pasada, también hablamos de unos métodos de arqueos de caja menor. Acá este es un modelo, hay algunas empresas que ya tienen algunos implementados, sin embargo, pues uno trabaja con el que mejor le parezca. ¿Listo? Listo. Entonces aquí hay un modelo. En ese modelo podemos evidenciar, es un modelo. Listo, yo puedo utilizar la que quiera, pero pues esto me sirve por si mi empresa no está implementado para tener una base
o si en mi empresa se ha implementado para aumentar o disminuir. La empresa, el NID, el banco donde se posee la cuenta, la ciudad, tipo de cuenta, si es corriente o ahorros, el número de la cuenta, fecha de corte en el que se hace la conciliación. Normalmente las fechas se hacen de 1 a 30 de cada mes. ¿Listo? Entonces acá empezamos a evidenciar el total saldo según el extracto bancario. Entonces, las consignaciones aumenta el valor del saldo y cheques pendientes por cobro disminuyen el saldo a favor, el saldo del banco. Entonces, pues es lógico, ¿no? Es decir, es lógico que si yo en mi extracto tengo 5 millones y yo entregué un cheque por cobrar para pagar una cuenta de 3 millones, pues efectivamente de ese saldo me va a tocar restar el cheque el valor del cheque pendiente por cobrar para saber en realidad cuál es mi saldo de los bancos. Entonces, por eso digo pues que ahí pues la explicación es clara, sin embargo, pues, o la lógica es clara, sin embargo, yo le explico. Notas crédito bancarias figuran en los extractos, aumentando el saldo en el extracto, pero que se hayan pendientes por registrar, que era lo que veníamos hablando. Básicamente, aquellos valores que pueden ser, por ejemplo, unos intereses, entre otros. ¿Listo? Notas débito que figuran en los extractos disminuyen el saldo del extracto, pero se hallan pendientes por registrar en la contabilidad, que era lo que yo les comentaba, por ejemplo, el 4 por 1000, por ejemplo, la chequera, los gastos bancarios, entre otros. ¿Listo? Este es un modelo también, ¿listo? Donde vienen las consignaciones y las notas créditos no conciliadas en el extracto. Entonces aquí viene la fecha, el valor. Y el objetivo siempre es que a mí me den sumas iguales. ¿Listo? Listo. Entonces vamos con un ejemplo que aquí nos entrega el material de apoyo. Y dice lo siguiente: realice la conciliación bancaria teniendo en cuenta utilizar el formato básico aplicar, el método de los saldos encontrados y los saldos correctos con la siguiente información suministrada. Entonces, la empresa tiene un saldo, según en libros bancarios, de 1.170.000 pesos. Y tiene un saldo, de acuerdo al extracto bancario, de 8.955.000. Entonces, ¿cuál es el objetivo? De que mis valores sean iguales, sean iguales. ¿Cómo los voy a igualar? Pues depende de lo que suceda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vean, aquí las notas de débito no registradas en los libros. Entonces, por ejemplo, en el extracto me están diciendo que me están cobrando un 4 por 1000, que me están cobrando unas comisiones, que me están cobrando la chequera, el IVA, etc. Entonces, ¿yo qué tendré que hacer con estos ítems? Pues registrarlos en mi contabilidad, ¿listo? Luego dice, lo que pasa es que usted tiene una consignación en tránsito. Esto yo lo veo es en mis libros, no en mis bancos, ¿sí? Yo lo veo es en mis libros, no en mis bancos. Y dice que yo tengo consignaciones en tránsito. Profe, buenas noches. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, señor. Profe, ¿cómo así que esa consignación en tránsito se ve en el libro y no en los bancos? No, por ejemplo, lo que yo les contaba. Entonces, digamos que un cliente me envió un pago, me dijo, vea, yo le hice una transferencia electrónica desde la vivienda, yo soy Bancolombia. Yo se la hice el día 29 de febrero, que fue el jueves. Pero yo ya saco un extracto a las 5 de la tarde, 6 de la tarde del día 29 y no veo ese pago. Entonces, lo que pasa es que, ¿por qué no lo veo? Porque puede ser que como es un pago interbancario, entonces se me ve reflejado a mí hasta el 1 o hasta el 2, ¿sí? Entonces, eso hace referencia a estas consignaciones en tránsito. Yo ya las registré contablemente porque mi cliente me envió el soporte, ¿sí? Como él ya me envió el soporte, entonces yo la registro.
pero a mí no me ha llegado en el banco, entonces esa será una partida que me queda por conciliar cuando ya ingresé al banco. ¿Listo? Exactamente, se coloca de manera informativa y luego se constata cuando ya entre la consignación a la cuenta. Exactamente, sino que esta conciliación pues a mí me sirve para saber yo cómo voy con mis bancos y para saber si efectivamente me llegó el dinero, porque resulta que pasó el 2, el 3, el 4 y yo no veo el dinero. Entonces llamo al banco y pregunto y dicen, no, lo que pasa es que esa consignación fue en cheque. Y resulta que el cheque estaba sin fondo, entonces lo devolvimos. Eso también puede pasar. Pero si ustedes observan, todos los ejemplos que yo coloco sobre todo, pues son con cheques, ¿sí? Pero pues igual aún se ve, ¿listo? Aún se ve en este proceso. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno. Y el formato básico, pues lo vemos acá. Pues vemos acá el formato de la conciliación bancaria, el saldo en libros, menos las Instructor, notas débito. ¿Sí? una preguntita, y cuando en el trato aparece una consignación, pero no sabemos de qué cliente es porque no nos ha enviado el soporte, ¿en qué parte iría? No, eso iría en consignaciones en tránsito, pero el problema es yo cómo lo lo concilio con mis clientes. Entonces ya me toca empezar a indagar, ¿sí? Preguntarle al banco de pronto que quién me lo consignó, que a veces sale ahí el nombre de quién me consignó, y si el banco de pronto no me da respuesta, ¿sí? Empezar a mirar los valores asociados a mis clientes para no tener que yo llamar a mis clientes, porque imagínense si yo tengo, no sé, 20 clientes y yo no sé quién me consignó, yo cómo voy a llamar a mis 20 clientes, ¿sí? Entonces yo empiezo a cruzar con mis facturas, identificando los saldos, a ver tal vez quién fue el posible cliente que me pagó. ¿Listo? Y si no, ya me tocaría hacer una validación de clientes, a ver por qué concepto fue que me ingresó ese dinero. Profe, Sí. disculpe, en ese caso sería como más fácil la primera opción que usted dio, solicitar al banco un detallado de los movimientos para poder determinar la empresa. Muchas veces, por lo general, cuando es empresarial, siempre sale el NID de la empresa y es más fácil. Exactamente, ¿listo? Entonces, ¿qué se podría primero solicitar al banco? ¿Listo? Y si el banco, pues por X o Y motivo no me puede dar esa información, pues yo tendré que ya hacer la verificación con mis clientes. Listo, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta, si tienen preguntas, les voy a pedir el favor que ustedes de una vez intervengan, ya que yo no los puedo ver por lo que estoy compartiendo, eh, la pantalla. No los puedo ver si levantan las manitos, listo. Entonces, si tienen dudas, van preguntando. Bueno. Bueno, bien. Teniendo en cuenta la información anterior, él nos dijo que teníamos un saldo en libros de 1.170.000 pesos. Nos dice, menos las notas débito. ¿Listo? Las notas débito era lo que hemos venido hablando de todos esos valores que de pronto me descontaron por 4 por 1.000, por la chequeta, por IVA. Entonces yo los voy a registrar en 1.000 libros. ¿Listo? Al registrarlo en 1.000 libros, pues ya me va quedando ahí. Más las notas crédito. Recordemos que las notas crédito son aquellos valores que a mí me van pagando o me pueden ir pagando mis clientes, como mis clientes no, el banco de pronto por rendimientos financieros, ¿listo? Saldo ajustado en libros, este será pues mi nuevo saldo, ¿sí? Y el extracto, teníamos un extracto, entonces si ven, este es el nuevo valor que me dan en libros, 603.022 pesos. Y luego tomamos el saldo del extracto bancario, más las consignaciones en tránsito, asumiendo que nos va a llegar, menos los cheques girados, que era lo que nos decía el punto anterior, y eso nos da el saldo igual en tanto en libros como en
bancos, ¿listo? Entonces, ese es el objetivo de lo que yo debo buscar con la conciliación bancaria, ¿listo? Bueno, ya luego vienen los métodos de saldos correctos, que es identificar al detalle qué fue lo que sucedió. Entonces aquí, bueno, resulta que el 30, como les venía diciendo, hubo una consignación en tránsito que no alcanzó a ser registrada por el banco. Entonces yo la voy reconociendo acá, ¿listo? Entonces, consignaciones y notas créditos no conciliadas en el extracto. Esto no me va a aparecer en el extracto porque me va a aparecer hasta que llegue. Conciliaciones y notas crédito no conciliadas en libros, rendimientos financieros. ¿Por qué? Porque es que yo al 30 no conocía o no sabía que me habían hecho esos pagos. ¿Listo? Cheques pendientes de cobro, cheques y notas créditos no conciliadas en el extracto. Aquí están los 10 millones. Cheques y notas débito no conciliadas con los libros. Entonces aquí están todas las partidas que yo no conocía, ¿sí? Simplemente porque pues no tenía el extracto o simplemente se dieron en la fecha del 30, porque alguien me dirá, profe, pero eso ya se puede mirar en línea, yo no tengo que esperar. Y esa era la otra, que yo tenía que esperar antes que se pasaran los 30 días para que me emitieran mi extracto bancario y ahí yo sabía efectivamente qué había pasado con mi cuenta. Ahora ya no, porque pues por el tema virtual yo puedo mirar qué sucedió, qué me descontaron de 4 por 1000, etcétera, en un día. ¿Listo? Entonces, bueno, sino que estas como son fechas de cierre, quedan allí para el cierre. ¿Listo? Y aquí de nuevo hago la conciliación de mis libros y acá de mis bancos. Saldos final en libros, 1 millón, más las notas me da 603.000 y acá los saldos según el extracto, 8 millones, más las consignaciones en tránsito, menos los cheques pendientes de cobro, eso me da mi saldo igual. ¿Listo? Listo. Entonces aquí va el formato, como lo habíamos visto hace un rato, que fue el que les mostré y les indiqué que existían algunos modelos. ¿Listo? Por ejemplo, cómo se llama la empresa, el NIC, donde tiene la cuenta. ¿Listo? Si es una cuenta corriente de ahorros. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, saldo en el extracto, que es el mismo que nos mostró el extracto como tal. Consignaciones que aumentan el valor del saldo y cheques pendientes por cobro que disminuyen el valor del saldo. Consignaciones en tránsito que yo no he visto reflejadas aún en mi extracto, ni en los cheques pendientes de cobro, pues si no los han cobrado es que la persona la tiene guardada ahí y no ha ido al banco, entonces por eso no se disminuye el valor. ¿Listo? Rendimientos financieros, no rendimientos que me pagaron y las notas crédito. Y aquí hablamos de el total de las diferencias que nos generan. ¿Listo? Y luego se firma. Aquí hay o existe un documento que lo pueden ustedes revisar pues para ir más a fondo. ¿Listo? Cuando una empresa se dedica a comercializar productos del exterior, es decir, importación o exportación, hay muchas empresas que exportan servicios, ¿listo? Hay otras empresas que exportan bienes, ¿listo? Que exportan bienes y en estos temas de importación y exportación, ¿qué puede pasar? Pues ustedes bien saben
que por lo general la moneda por la cual se comercializan esos bienes es el dólar. Y el dólar, pues normalmente va fluctuando su precio. Entonces yo tengo que identificar y hacer unos ajustes por diferencia en cambio. Porque no es lo mismo que yo vendí, si yo vendí un producto el viernes al valor de hoy, pues va a haber una diferencia por el precio del dólar. Dice, las empresas se encuentran expuestas al riesgo cambiario, teniendo en cuenta si realizan operaciones en moneda extranjera. Con base en ello, es importante aplicar las normas internacionales y el resto de los hechos económicos. Norma Internacional de Contabilidad, es decir, la NIC 21. Recuerden que nosotros tenemos NIC y NIF. Son lo mismo, ¿listo? Son lo mismo. Lo que pasa es que las NIC, NIC, las emitió el Instituto de Contabilidad y las NIF las emitió el IASB. Antes eran dos órganos diferentes y se unieron. Esa es la diferencia, ¿listo? Objetivo, una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos maneras diferentes. Puede realizar transacciones en moneda extranjera o bien puede tener negocios en el extranjero, que era lo que veníamos hablando. Además, una entidad puede presentar sus estados financieros en una moneda extranjera. El objetivo de esta norma es percibir cómo se incorporan los estados financieros de una entidad a las transacciones en moneda extranjera y en los negocios en el extranjero y cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida. Pues nosotros estamos hablando de cuál es la presentación elegida para nosotros, pues la colombiana, ¿cierto? Los principales problemas que se presentan son las tasas o las tasas de cambio, que es la TRM, de lo que veníamos hablando, a utilizar, así como de informar sobre efectos de variaciones en las tasas dentro de los estados financieros, según el Consejo Técnico de Contaduría Pública. Como ustedes bien saben, el Consejo Técnico es un consejo que nosotros tenemos como contadores y ellos emiten pues consejos o emiten normas del registro contable, ¿listo? ¿Cuál es el adecuado, cuál no es el adecuado, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿listo? Al contabilizar las transacciones en los saldos de moneda extranjera, excepto transacciones con saldos con derivaciones que estén dentro de la NIF 9, instrumentos financieros. Al convertir los resultados de la situación financiera en los negocios del extranjero, que se incluyan los estados financieros en la entidad, ya sea por conciliación o por método de participación. Y al convertir los estados, los resultados de situación financiera de una entidad, de una moneda a la presentación. Aquí entonces, ¿qué puede pasar? Digamos, miremos a ver acá, el dólar, precisamente yo estaba mirando el dólar, entonces el dólar abre a las 9 de la mañana y empieza a fluctuar, ¿sí? De acuerdo a la TRM. Y luego cierra a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, pues ya sabemos que el dólar pues no se va a mover hasta el otro día. Entonces, por ejemplo, el dólar hoy cerró a 3.961, ¿sí? Pero digamos que el día viernes, a ver dónde está el viernes acá. El viernes el dólar cerró a 3.963 pesos. ¿Listo? Tiene 2 pesos de diferencia. Entonces, digamos que yo le vendí a una compañía al exterior el día viernes, a dólar de 3.963 pesos. Acá voy a hacer un Excel. A ver, acá. Acá tengo 3.963 pesos el viernes y hoy es lunes y el dólar cerró a 3.961 pesos. Digamos que yo le hice una venta a ellos por $6.000. ¿Listo? Entonces, $6.000. Digamos que ellos me pagaron el viernes, ¿sí? Entonces, por ¿cuánto me da? Entonces, yo voy a tener una diferencia de allí más menos
de 12.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que yo dejé de recibir 12.000 pesos, ¿listo? Por la venta y por la diferencia en cambio. Entonces, cuando esto sucede, pues yo reconozco una pérdida. Y cuando la tasa de cambio me favorece a mí, pues registro una utilidad. Cuando digo que me favorece a mí, estoy hablando de que fuera la situación diferente. Digamos, el viernes yo vendí a 3.000 pesos y el dólar está hoy a 4.000 pesos. Entonces yo tuve una diferencia en cambio de 1.000 pesos y eso me va a generar una utilidad. ¿Listo? Bueno. Vamos por acá. ¿Dónde está usted? Vamos acá. Espérenme que me sacó. Un momento. Chicos, tengan presente algo, que siempre vamos a utilizar el mismo enlace, porque veo que algunos dicen que no han podido ingresar, que han tenido problemas. Recuerden que siempre va a ser el mismo enlace, ¿vale? Porque para que no tengan inconvenientes. Que es que no me puede conectar, igual pues la clase yo se las voy a colocar. ¿Dónde está? Se me perdió ahora el material de apoyo. Acá. Profe, disculpe, ya que está allí, la ruta para verificar los cuestionarios porque no aparecían, a ver si ya aparece, por favor. Pues yo los estuve revisando y ustedes los tienen activos, pero pues recuerden que, pues si ustedes los quieren ver, lo pueden ver, pero recuerden que mi recomendación es que lo hagan después de que revisen todo el material, ¿listo? Sobre todo por propiedad, planta de equipo y activos, instrumentos financieros, ¿listo? ¿Por qué les hago esa recomendación yo? Porque pues es bastante tema conceptual y está bien ajustada a la norma, ¿listo? Pero pues si lo que yo les dije, si lo pueden, si quieren y si tienen los conocimientos para hacerlo, lo pueden hacer. Yo lo estuve revisando hoy en la tarde y estaba activo. Sin embargo, echen la revisada más tarde y si no está activo, pues lo valido también el viernes, ¿listo? Entonces, bueno, vamos por propiedad, pantalla de equipo. El presente componente aborda el concepto de la importancia de clasificación normativa y tratamiento de contable de la propiedad planta de equipo, un rubro importante dentro de los elementos que conforman los estados financieros. A continuación encontrará el desarrollo de cada uno de los temas para su mayor comprensión. Entonces, bueno, vamos a ver. La propiedad planta de equipo son bienes que poseen las empresas para su uso diario y con las cuales cuentan para realizar las actividades correspondientes al objeto social. Por otro lado, es importante hacer referencia a las políticas contables de la empresa, que son los procedimientos o reglas en los cuales se tengan en cuenta para cada criterio generado, para reconocimiento, medición, presentación y revelación de la propiedad planta de equipo. Entonces vamos con la definición y ya, si con esta no les queda más clara, ya la revisamos. Son activos que pueden tener apariencia física, que tienen apariencia física, es decir, yo los puedo tocar, ¿listo? Los cuales se adquieren para el desarrollo del objeto social o actividad de esta. La propiedad planta de equipo posee las siguientes características. Son bienes tangibles que yo los puedo tocar, no están disponibles para la venta en condiciones normales. ¿Qué significa esto? Pues yo me dedico a la compra y venta de computadores y para poderlos vender yo compré un edificio. Ese edificio, yo no me dedico a comprar y a vender edificios, entonces ese será un activo fijo que me ayuda a mí para tener para la empresa. Sin embargo, las clases, acá hago una respuesta, las clases de las tutorías, pues esas no se suben, porque pues primero el viernes no la tuvimos y segundo pues, bueno, sí, esas sí se suben, pero pues no nos logramos conectar. Entonces que la idea es que si tienen dudas,
si tienen dudas, que las hagan por el grupo, ¿listo? Pero yo sí podré decir en algún momento, venga, este edificio yo ya me quiero cambiar, entonces lo voy a vender. Entonces, cuando yo diga esa propiedad, hay propiedad planta de equipo que es disponible para la venta, pero es disponible para la venta, no es que yo me dedique a vender esos edificios, yo me dedico a la compra y venta de computadores, pero yo ya quiero vender donde estoy porque me quiero pasar para otro lado, o porque me di cuenta que el negocio lo podía manejar virtual, entonces para qué quiero un edificio, entonces lo voy a vender. Entonces yo digo, es una propiedad planta de equipo solita. Si es una propiedad planta y solita el edificio, yo lo tengo clasificado solo como propiedad planta de equipo. Si ese edificio yo lo quisiera vender por las circunstancias que yo les conté, lo reclasifico en propiedad planta de equipo disponible para la venta. Y si yo ese edificio, yo digo, no, ese edificio, saben que no lo quiero vender, pero yo sí me di cuenta que mi negocio funciona más por las plataformas, entonces yo qué hago con ese edificio, entonces más bien lo voy a arrendar. Eso será una propiedad planta de equipo de inversión, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Entonces, ¿generan beneficios económicos a futuro para la empresa? Evidentemente tendrá que generar algún beneficio económico, ¿listo? De acuerdo con la generación de flujos de caja se clasifican, bueno, son clasificados como activos no corrientes. Recuerden que tengan presente, yo tengo los activos corrientes, que los activos corrientes son los que a mí me van a dar disponibilidad de flujo de efectivo en un tiempo muy corto, ¿listo? Y los no corrientes, pues si yo no lo tengo pensado vender, pues lo voy a tener ahí por mucho tiempo. Por eso es que se clasifica como en un no corriente. La propiedad planta de equipo cumple con una función muy importante dentro de las empresas debido a que sin estos activos fijos no se puede efectuar las funciones correspondientes de acuerdo al objeto social, puesto que son activos tangibles que tienen una entidad para el uso, producción o comercialización de bienes, de prestación de servicios o de arrendamientos a un tercero, que era lo que veníamos hablando. Y vamos a ver este pequeño video. Espérenme un momentico, voy a cerrar mi cámara para que fluya mejor. Política contable PPIE. Las políticas contables son parámetros o reglas que se elaboran en las entidades con el fin de establecer los procedimientos más adecuados de acuerdo con la necesidad de estas y la normatividad vigente aplicable, teniendo en cuenta el grupo de presentación de información financiera. Por consiguiente, es de vital importancia establecer las políticas adecuadas con un idioma claro y pertinente. Por tanto, se recomienda tener presente la Norma Internacional de Contabilidad NIC 8 para la elaboración de las políticas contables y normas CIF para pymes en la sección 10, Políticas, Estimaciones y Errores Contables. Los estándares internacionales describen los lineamientos normativos para el diseño de las políticas contables, los criterios para la presentación de los estados financieros y los cambios que se pueden presentar en la contabilidad en el transcurso del tiempo. Cabe resaltar que es importante analizar el tipo de empresa, sus necesidades para aplicar la normatividad conforme al grupo de presentación de información financiera, además de tener en cuenta la Norma Internacional de Contabilidad 16 de propiedad, planta y equipo, la cual establece las siguientes directrices. Determinar la medición inicial y el reconocimiento de la propiedad, planta y equipo. Es indispensable definir la medición inicial, que consiste en la valoración del hecho económico cuando ocurre por primera vez, es decir, cuando se hace el registro contable. Según la NIC 16, la medición inicial se realizará al costo donde se especifique el monto mínimo para ser reconocido, teniendo en cuenta los costos atribuibles del activo en condiciones aptas para su uso. También se debe estimar los costos de desmantelamiento y estipular el rango para el tiempo de depreciación, así como los años de vida útil. Establecer la medición posterior consiste en valorar nuevamente el concepto y saldo que está registrado en la contabilidad de la empresa. Para la propiedad, planta y equipo, existen dos criterios de medición: el modelo del costo, donde se registra el costo inicial menos la depreciación o deterioro que sufrió el bien, y el modelo de reevaluación, que consiste en registrar el bien de manera fiable a valor razonable.
este último se registra teniendo en cuenta el valor razonable, menos la depreciación o deterioro. Las reevaluaciones se harán con suficiente regularidad para asegurar que el importe en libros en todo momento no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa. Seleccionar el método de depreciación, años de vida útil basados en una investigación o según los años estipulados por la DIAN. Bueno, muchachos, entonces aquí ustedes identificaron varias cosas de la cual nos hablaba este documento. Primero era identificar por qué es lo que rige la propiedad planta de equipo por la NIC 16. Mi recomendación es que le echen una leída, pues pueden buscar por internet NIC 16, resumen, y ahí pueden encontrar pues un resumen que les puede servir. ¿Listo? También nos habla del deterioro y de la depreciación. Cuando hablamos de deterioro, es aquellos factores por los cuales ese bien puede tener un reconocimiento consistencial de pérdida de valor de su bien. Por ejemplo, cuando hablamos de deterioro, es que, digamos, estamos hablando de un edificio. El edificio estaba bien su estructura y todo, y llegó y tembló. Entonces, por eso su vida útil disminuyó. Entonces, porque tuvo unos daños, ese es el deterioro. En cambio, que la depreciación, ¿sí? La depreciación ya es el desgaste normal que va teniendo esos bienes a través del tiempo. Esa es la diferencia entre depreciación y deterioro. ¿Qué decía también el video? El video indicaba, pues, que estos temas de deterioro, de desgaste, ¿listo? Normalmente, Pero sí, cuando usted dice deterioro, ¿es lo mismo amortización o es diferente? es diferente. El deterioro, la depreciación sí se puede asociar con amortización, ¿sí? ¿Por qué se puede asociar? Porque yo tengo que reconocer que a través del tiempo mi bien va perdiendo el valor, ¿listo? Va perdiendo el valor por el desgaste. Esto yo lo reconozco vía depreciación, pero lo que hace en la depreciación es una amortización de esa propiedad planta de equipo. Es decir, si mi bien me va a durar 10 años, entonces yo lo deprecio a 10 años y en 10 años yo voy a identificar que ya no vale nada, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a trabajar más adelante. ¿Quién da la vida útil de un bien? Existía en Colombia una norma que era la norma fiscal y decía, venga, usted tiene que deteriorar, sus bienes le van a durar, teniendo en cuenta la DIAN, lo que le diga la DIAN, le van a durar 10 años. Por ejemplo, un edificio le va a durar 10 años, ¿sí? Pero ¿por qué la DIAN tenía que ver en eso? A ver, el reconocimiento de una depreciación, ¿sí? El reconocimiento de una depreciación va al gasto, ¿sí? Si yo aumento mi gasto, bueno, ustedes han escuchado hablar del estado de resultados, ¿verdad? ¿Quién me recuerda qué es el estado de resultados? ¿Qué es Profe, el estado? es uno de los estados financieros, digamos que más básicos, que nos permite presentar la información de la empresa dentro de Listo. un periodo determinado. Listo. Entonces, yo les hago una pregunta. A los socios, ¿qué es lo que les interesa a los socios de una empresa? Genera utilidad.
Exactamente. Y la utilidad se ve reflejada en el estado de resultados. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que efectivamente, ese gasto que va teniendo mi edificio a través del tiempo, pues yo lo tengo que reconocer. Yo voy a registrarlo como un gasto. Y si aumenta mi gasto, ¿qué quiere decir? Que la utilidad es menor. ¿Listo? Entonces, ¿por qué nosotros, o por qué yo les cuento que la DIAN tiene que ver en eso? Porque si mi utilidad es pequeña, pues el impuesto de renta y complementarios que yo pague por esa utilidad va a ser menor. Entonces, ¿qué pasaba antes? Que todo el mundo aumentaba sus gastos vía depreciación, la utilidad era muy pequeña, ¿sí? Y decía, no, no me quedó utilidad, no me quedó utilidad. Entonces, si la utilidad es muy pequeña, pues el impuesto que recaudan las empresas por concepto de renta, pues a su vez era muy pequeño. Entonces, esto a la administración tributaria, pues no le servía. Entonces dijo, no, 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 ¿cómo así? O sea, ustedes van a hacer lo que quieran con la depreciación para no pagarme mi impuesto de renta, no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a decir cuánto se van a depreciar sus bienes para que ninguno llegue acá a decirme, no, es que mis bienes se depreciaron mucho con relación a un periodo. Eso ya no va a pasar. ¿Listo? Entonces la DIAN hizo una tabla, por eso en el video decía, o lo que sugiera la DIAN. ¿Listo? Pero resulta que salieron las NIF. ¿Y las NIF qué dijeron? Dijeron, no, es que eso no puede ser lo que dice la DIAN, porque es que la DIAN dice que un edificio, las NIF que son normas de información financiera, ¿sí? Se supone que los estados que yo emito sirvan o me sirvan a mí para yo generar, pues, conceptos financieros, más no dice normas de información tributaria, ¿verdad? Entonces las NIF decían, no, vea, esta gente no sabe lo que está haciendo, entonces tiene que ser información financiera. Entonces, los bienes que yo tengo para que le den su vida útil, para saber en qué tiempo se van a depreciar, lo va a hacer un perito. ¿Y quién es un perito? Ah, pues un perito es un experto, ¿sí? Un experto en finca raíz, por ejemplo, acá tenemos peritos expertos en finca raíz, y ellos dicen, vea, ese edificio, por la ubicación, en donde la infraestructura, las bases, etcétera, ese puede tener una vida útil de tanto, ¿listo? Y es más, los peritos hasta le dicen en cuánto lo puede cuantificar esa propiedad planta de equipo. Entonces, las normas internacionales de información financiera son más claras y me dicen, no, veas que usted cómo lo venía manejando no es así, ¿listo? Entonces, por eso el video decía, lo que le diga el perito o, en su efecto, lo que le diga la administración tributaria, ¿listo? Entonces, ya vamos a ver más adelante ese desgaste o ese deterioro. Ahora bien, ahora hablaban de que también se deben de tener en cuenta unos gastos de desmantelamiento. ¿Qué significa eso? Que si yo compré hoy una máquina, ¿sí? Y esa máquina la voy a quitar en 10 años, entonces yo también debo de proyectar más o menos en 10 años cuánto me costará a mí quitar esa máquina o hacer el desmantelamiento de esa máquina, ¿listo? Para yo contabilizarlo. Entonces eso me lo dice la NEP, ¿sí? Profe, Sí. disculpe, pero estamos hablando de propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Dentro de este ámbito ingresarían los terrenos también, Sí, pero pero los terrenos, los gracias. terrenos se Sí. deprecian, No, ¿cierto? los terrenos no se Se van. deprecian, la DIAN nos dice que no se deprecia y las normas de información tributaria tampoco dicen que se deprecian, pero solo los terrenos. O sea, cuando yo hablo de terrenos, estoy hablando de, por ejemplo, un edificio está compuesto de la construcción, ¿sí? Pero adicional también está compuesto del terreno. Entonces, también el perito me dice cuánto corresponde al terreno y cuánto corresponde a la edificación. Porque lo que me dice la norma me dice, no, los terrenos nunca se van a depreciar, porque muchas veces en la vida real, ¿qué pasa con los terrenos? Pues toman valor, ¿verdad? Yo quiero saber a modo de, como de encuesta,
que me cuenten si hay, levanten la mano y yo ya miro, quienes no son de Bogotá, por favor levanten la mano. Voy a revisar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, 7 personas que no son de Bogotá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hacía la pregunta? Resulta que, por ejemplo, digamos que un deprecio, un terreno, ¿cuándo podría perder su valor? Que ahí no estamos hablando de depreciación, sino de deterioro. Cuando hablamos de deterioro, como yo les decía, que por alguna causa pierden su valor, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo tenía un terreno, voy a colocar en un punto A, ¿sí? Y para mí ese terreno y ante el perito costaba 1.000 millones de pesos. Entonces el perito llegó y dijo, no, vea, Miguel, ese terreno está muy bien ubicado, donde usted lo tiene, por las hectáreas, entonces eso le vale, ese terreno usted lo puede tener o le puede dar un valor de 1.000 millones de pesos. Pero resulta que el día de mañana, por ejemplo, llegó y se metió un grupo insurgente y me quitó el terreno a mí, empezó a quitar terrenos a Raimundo y a todo el mundo, y dentro de esos me quitó el terreno a mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hubo un deterioro considerable, el cual me toca reconocerlo a mí, ¿sí? Y básicamente para mí será una pérdida de ese bien, ¿listo? Entonces, eso serían como las causales en las cuales la propiedad planta de equipo o los terrenos se depreciarían. Bueno, no estamos hablando de depreciación, sino que perderían valor vía deterioro, ¿listo? Pero de resto, básicamente, pues no tendría esa característica, ¿bien? Bueno, voy a continuar acá con el material. Hace referencia al modelo del costo que cuesta comprar un activo, maquinaria, oficinas, computadores, bienes, entre otros, más los costos asociados e impuestos no recuperables. O sea, ¿yo qué voy a registrar ahí? Los impuestos no recuperables en función del activo. Igualmente, es importante revisar la clasificación de propiedad planta de equipo según los años establecidos bajo la norma fiscal en Colombia. ¿Listo? Entonces aquí en el artículo 137 del Estatuto Tributario nos dice, vea, su bien no podrá exceder la depreciación anual del tanto por ciento del valor del bien. ¿Listo? Sin embargo, acá lo estamos hablando de la norma fiscal. Por ejemplo, acá dice muebles en series 10 años. Entonces, la vida útil de los muebles en series 10 años será 10%, entonces será 10 años. ¿Listo? Pero recuerden que la vida útil para efectos tributarios, efectos financieros, pues lo que diga el perito, básicamente. ¿Listo? Bueno. Limitaciones de la deducción, de la deducción para efectos tributarios que se tiene la depreciación. Y sin embargo, según la norma internacional, la política contable define que por cada entidad los años de la vida útil establece la empresa. O sea, aparte del perito me dice, bueno, la empresa tiene una facultad que los puede colocar teniendo en cuenta lo que también la empresa considere, ¿sí? ¿Por qué? Y yo siempre coloco este ejemplo. Alpina. ¿Alpina qué se dedica a hacer? O sea, ¿cuál es su objeto social o sí, el objeto social de Alpina? A vender productos derivados del lácteo, ¿verdad? Yo creo que todos han consumido en algún momento algún producto de Alpina, ¿verdad?
Sin embargo, él para poder vender sus productos derivados del lácteo, él lo hace a través de carros, de vehículos. Entonces, ¿será que esos vehículos son propiedad planta de equipo? ¿Qué creen ustedes? No, Entonces, vean, como él se dedica a vender, digamos, alpinitos. Los alpinitos para él serían el inventario, ¿sí? Pero los camiones en los cuales los transporta, él no los quiere para venderlos, él los quiere para transportar los alpinitos que se dedica a vender. Entonces, eso será la propiedad planta de equipo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que Alpina vende en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el país, ¿cierto? Entonces los camiones pueden estar en Bogotá, pueden estar en Cartagena, ¿sí? Pero ¿qué dice, qué puede decir la norma? Dice, puede decir, no, los de Cartagena, los vehículos que tiene Cartagena o los que tiene Alpina en Cartagena no se pueden depreciar al mismo tiempo. ¿Por qué? Ah, lo que pasa es que van a tener un deterioro diferente, ¿sí? O un desgaste. Ah, pero ¿cuál va a ser ese desgaste? No, el desgaste va a ser porque el agua de la sal del mar va a hacer que se desgaste más el vehículo, ¿sí? Entonces también depende de las condiciones o la ubicación geográfica donde esté esa propiedad planta de equipo, ¿listo? También dependerá de la depreciación que yo le dé a esa propiedad planta de equipo. Listo. Entonces, bien. Entonces, por ejemplo, acá me está diciendo, sin embargo, la norma internacional y la política, bueno, por lo tanto, entonces vamos con un ejercicio. Y aquí ya vamos a empezar a contextualizar pues un poco más o a ver más y mejor el panorama. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice acá? Dice, la compañía ABC Limitada es responsable del IVA, compra una máquina para uso de la empresa por valor de 3 millones de pesos. A la empresa Electricosal, responsable de IVA, el gran contribuyente. Adicionalmente, se pagan fletes de 150.000 y servicio de instalación de 350.000. Los años de vida útil estipulados por el perito, son de 10 años. Se estipulan unos gastos de desmantelamiento de 1 millón de pesos a una tasa de descuento del 9%. Ya vamos a ver esa tasa de descuento cómo juega y cuál es el objetivo, ¿vale? Entonces, bueno, primero nos indica que la empresa, ¿listo? Se compra la máquina, ¿sí? Pero la máquina será, digamos que yo estoy ubicado, la compañía a veces está ubicada en Bogotá, ¿sí? Pero digamos que la máquina yo la compré en Cartagena, pero yo la necesito en Bogotá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los fletes o el gasto que yo voy a incurrir de transporte, pues yo lo necesito hacer para poder ver mi máquina en Bogotá y donde yo la necesito operar en Bogotá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esos fletes van a ir incurridos dentro de la máquina, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de 3 millones. Entonces, dice, estos fletes y la máquina la pagó la compañía Eléctricos. Entonces, ellos que me están cobrando los 3 millones más los fletes, más por el 19%, ¿listo? Me está dando el 19%, que son los 598.000. Luego dice, sume los dos y aplíquele la retención en la fuente. Esa retención en la fuente me da 78.000 pesos. Luego dice, los gastos de desmantelamiento. ¿Listo? Entonces dice, entonces yo tengo que hacer esto con matemática financiera.
En matemática financiera hay la fórmula de valor presente, ¿listo? Entonces, para hallar la fórmula de valor presente, se tiene que identificar el valor futuro dividido 1 entre n. Venga, a ver si acá me sale. A ver. Más PF. Valor futuro. Entonces, voy a ver si esta fórmula me sirve y ya se las explico. Y es, a ver si me sale acá. Y esto es 350.000. No. Vamos. Ah, ya sé. Número de pago es 0. Vea son los 350.000. 800. Me está dando una diferencia acá, pero ya la validamos como está en la guía para que ustedes la puedan hacer. ¿Listo? Ya valido la fórmula para que ustedes la identifiquen y nos dé este valor. Entonces, bueno, pero ¿qué se registró acá? En la 15-2005 se registraron 4 millones de pesos, 4.170.000. Ustedes van a decir, ¿de dónde salen esos 4.170.000 pesos? Sencillo. 3 millones de la máquina, más 150.000 de los fletes, más ya sé, más 1 millón de pesos de los gastos de desmantelamiento, más 350.000 pesos. Y esto me da 4.500.000. ¿Qué le estamos descontando? Estos 4.422.000, ¿que de qué son? ¿Listo? Ya les voy a explicar de qué son. Estos son los desmantelamientos o el desmantelamiento amortizado por el tiempo. ¿Listo? Entonces, menos 422.411 pesos. Ya sé que me hace falta. Aquí también yo que le voy a registrar a esa propiedad planta de equipo. Le voy a registrar los impuestos no recuperables. Cuando hablamos de impuestos no recuperables, ¿yo qué tengo de impuestos no recuperables? El IVA, los 598.500. Listo, regálenme un segundo. Aquí este material debe ajustarse. Entonces yo como lo registraría acá y les voy a mostrar con los datos que se entregó. ¿Listo? Entonces sería en la 1520, maquinaria de equipo, vendrían este valor. ¿Listo? Que recordemos que aquí, ¿qué es? La maquinaria
transportes, desmantelamiento, acá instalación, aquí impuestos no recuperables. Entonces, ¿por qué hablamos de impuestos no recuperables? Porque el IVA en la propiedad planta de equipo, yo lo sumo al valor del bien, excepto cuando son bienes reales productivos, que eso lo vamos a ver cuando veamos un poco el tema de impuestos. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Qué tengo acá? La 236540, rete fuente. Listo, que será de 78.750. Los gastos de desmantelamiento. Entonces, ¿pero qué pasa con los gastos de desmantelamiento? ¿Yo los voy a pagar hoy? No. Entonces, esto yo lo puedo dejar como una provisión de desmantelamiento. Entonces, está por ahí en 9029, 9501, provisión. O sea, ¿y qué es una provisión? Pues yo voy guardando cuando llegue el valor del desmantelamiento, que sería el valor de la maquinaria en la retención. Ah, no. Este sería, ¿cuál es la provisión de desmantelamiento? 1.000.000 de pesos. Y mi costo y gasto por pagar, 233505, costos y gastos por pagar. Pues yo, ¿qué le debo a mi cliente, a mi proveedor de la máquina y a la persona que me la instaló y me colocó el transporte? Le debo este valor. ¿Listo? 4.019.000 pesos. Eso es lo que yo le debo pagar. Y así quedaría nuestro registro contable de la propiedad planta de equipo. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Profe, qué pena, ¿nos puede poner nuevamente el planteamiento del ejercicio, por favor? Aquí está. Y ese valor de maquinaria y equipo, 4.170.000. No, este debe ser que tiene algo mal acá este material, porque no Pero va yo por... lo hago y a mí sí me da, profe. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, yo tomé el valor de la maquinaria, que son 3 millones, ¿cierto? Ajá. El flete, que son los 150.000 pesos. Sí. Puede pasar a la otra diapositiva, por favor. Bueno. El IVA y el valor de desmantelamiento. O sea, tú no colocaste los 350.000 de la instalación. No, no se coloca el valor de la retención. No, de la Solamente, instalación. Los 350.000. no, señor, porque eso no harían, o sea, no harían, digamos, que parte del valor de la maquinaria, ya eso hace parte como de un mantenimiento, no sé, No. es algo externo al valor total de la maquinaria. Y los gastos que esta acarrea, yo supongo, pues acá, que es el IVA, porque como usted dice, se le debe sumar al valor de la maquinaria y los otros gastos que genera, excepto la de la retención, y medio el valor de la maquinaria. No, lo que pasa es que miren, por eso es que es importante que revisen la NIC 16, a ver si está acá. Esperen y lo busco acá. Acá. Ahí está. Entonces dice, reconocimiento. Ta, ta, ta. Acá. Componentes del costo. A ver,
Dice, su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos directos e indirectos no recuperables, que ahí estamos hablando del IVA, que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja. Y dice, todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias. Ojo que este es súper importante. Y condiciones necesarias para que se pueda operar en la forma prevista por la gerencia. Entonces yo les hago una pregunta. Si ese activo del que estamos hablando acá, del que nos está planteando el ejercicio, no lo instalan, ¿será que se podrá operar en forma adecuada como lo espera la administración si no hace este pago de servicio de instalación? ¿Qué opinan ustedes? Les voy a descargar esta y se las voy a enviar por acá. Entonces, ojo, eso es lo que a mí me tiene que, o sea, esa es la pregunta que yo me debo hacer, ¿sí? Entonces, y eso es súper importante, dice, todos los costos directamente atribuibles a la ubicación. Entonces, a la ubicación, cuando habla de la ubicación, entonces los fletes serán, claro, porque me estamos hablando de ubicación, ¿verdad? Dice, en el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista. Entonces, si yo digo, por ejemplo, si yo dijera que necesito un técnico, ¿sí? Para que instale la máquina, porque sin el técnico pues no puedo operar, entonces pues la máquina no me sirve, entonces no estará en condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista por la gerencia o por la administración. Por eso yo les decía que ahí en ese taller pues hay un error, ¿sí? Porque si yo digo, por ejemplo, una máquina, entonces necesitan traer, no sé, unos ingenieros de Siemens para que la máquina la active, porque si no, no activa. Entonces, el valor que debe gastar la empresa por esos ingenieros de Siemens va cargado a la propiedad planta de equipo. Ya es diferente si más adelante dicen, no, tocó hacer un mantenimiento a ese equipo. Entonces yo digo, pues el mantenimiento sí va a un gasto, definitivamente, y se reconoce al gasto, listo, a las 5. Pero si en el momento de la instalación se requiere, va a ser mayor valor del bien. ¿Listo? Como lo dice allí la NIC 16. Entonces, ¿Sí es claro? Dime. sí, señor. Entonces, en ese sentido, hay un error acá en este planteamiento del problema y hay que, digamos que, sumarle los 350.000 de la instalación. Exactamente, por eso fue que yo se los sumé, ¿sí? Esa fue la razón del por qué yo se los sumé, ¿vale? Listo. Listo, O muy sea, bien. debe ir, va a ir donde van los 4 millones, ahí debe ir, debe estar eso más los 350. Exactamente, ¿listo? Entonces, ese es el objetivo y qué interesante que también ustedes hagan esas preguntas o hagan esas observaciones porque vamos despejando las dudas, ¿sí? Porque en algún momento puede ser que yo, pues, como dicen por ahí, los doctores también se mueren, pero pues no es el objetivo que pase en esta clase. Y si hay algo que yo tenga que ajustar, pues yo lo ajusto sin ningún problema. Y bien, y están válidas esas observaciones y no me molestan para nada, ¿vale? No hay problema. Listo. Entonces, bueno, asimismo, la propiedad planta de equipo, si adquiere en moneda extranjera, pues se debe hacer unos ajustes a la tasa de cambio. Estos ejercicios los vamos a dejar ya para dentro de 8 días y el viernes nos conectamos y hago pues despejo dudas. Como ustedes bien saben, o como les he contado, los días viernes yo debo estar en cena. Entonces, si tal vez no me llega a servir el internet, pues yo les escribiré por el grupo y les indicaré pues que hagan por favor sus aclaraciones por allí, ¿vale? Sí, señor. Listo, muchachos. Muchas gracias por la atención prestada y bueno, espero que nos veamos el día viernes, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes, que estén muy bien. Yo creo que la clase ya la subo mañana, ¿vale? Que estén bien. Hasta luego. Buenas noches.